Los repúblicos nos hemos hecho el propósito de discutir públicamente los alcances, lo que intenta hacer el régimen con este fraude constitucional, por supuesto con el apoyo, el colaboracionismo de la falsa oposición. Nosotros queremos poner en evidencia este fraude, pero también aprovechar la oportunidad para movilizar la opinión en el sentido de rechazar cualquier intento, cualquier llamado a votar a favor o en contra de un adefesio que lo que merece es ser absolutamente desconocido y dinamitado por la sociedad venezolana. Nosotros no estamos de acuerdo con ir a votar, ni siquiera con ir a votar no por ese adefesio, porque sabemos que de hacerlo es una forma de reconocer la Constitución chavista del año 99 que nosotros también estamos llamando a desconocer, que nosotros venimos cuestionando porque es el soporte pseudo legal que le da toda la base a este sistema, al Estado chavista que denunciamos y por supuesto al gobierno y a la tiranía de Nicolás Maduro. Nosotros queremos a partir del día de hoy hacer un análisis de algunos de los aspectos más importantes de la Constitución que intenta aprobar el régimen, y yo quiero comenzar particularmente con algunos comentarios muy puntuales sobre lo que está contenido en el preámbulo. Lo primero es remarcar la idea de que una constitución política de un Estado, de una república, no debe contener ninguna ideología que sea parte de la confrontación política, o mejor dicho, ningún tipo de ideología. En nuestra visión, en la visión de los repúblicos, la constitución política debe tener un sentido formal, no material. Esto quiere decir que la constitución debería definir las reglas del juego político y no convertirse en una lista inagotable de promesas y de enunciados retóricos como lo que ocurre ahora. Y cada vez que a los chavistas se les antoja cambiar la constitución, bueno, le siguen agregando párrafos, le siguen agregando artículos, simplemente haciendo pues un ejercicio de vómito retórico para incorporar cuanto antojo y cuanta creación chavista se les viene a la cabeza, porque ellos creen que de esa manera pues una constitución que tenga, que seguramente si llega a 1000 artículos pues será una constitución que tiene bastante peso, ¿no? Un poco en la visión que ellos tienen del ejercicio constitucional. Nosotros estamos planteando que es necesario hacer una discusión, un debate crítico, hay que desmontar pues todo lo que ellos intentan plasmar como una camisa de fuerza que le quieren imponer a toda la sociedad venezolana. Y quiero comenzar quiero leer rápidamente, porque es importante, el preámbulo que ellos tienen planteado, que es en buena medida parte de la caricatura del preámbulo de la Constitución chavista del año 99. El preámbulo de este proyecto dice: como pueblo en la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de nuestros poderes creadores, invocando la protección de Dios, la gesta histórica de nuestro libertador Simón Bolívar, el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes, que conformaron nuestra sociedad humana de los precursores y forjadores de la patria, y el ejemplo imperecedero de nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez Frías. Hemos retomado el hilo histórico de nuestra lucha por desarrollarnos como nación libre de toda dominación extranjera, soberana e independiente, tal como quedó plasmado en el Acta de Independencia firmada el 5 de julio de 1811. Bueno, en primer lugar, no se puede aceptar que una persona que tiene el rechazo de todos los venezolanos o de la gran mayoría de los venezolanos por la destrucción que ha ocasionado al país, una persona como Hugo Chávez Frías, se le pretenda equiparar en el mismo rango histórico que al libertador Simón Bolívar. O sea,
poner a Chávez al lado de Bolívar es prostituir, insultar la memoria histórica, la significación histórica de Bolívar. De manera que poner esto acá en el preámbulo es simplemente ratifica lo que hemos denunciado. Se trata de una constitución para los chavistas, para el Estado chavista, para los chavistas, no para los venezolanos. Luego habla, por supuesto, invoca una presunta mitología aborigen que no tiene ninguna justificación histórica, porque ellos no pueden decir que nosotros, si es cierto que hay un desarrollo histórico que tiene unas raíces en la época precolombina, en la época colonial, y de la cual los indígenas fueron parte de ese proceso, no hay ninguna evidencia histórica de que los aborígenes pues hayan sido parte pues de este proceso que ellos atribuyen a un proceso de independencia. Lo otro es una consideración que queda prácticamente en el aire cuando en el preámbulo se dice que hemos retomado el hilo histórico de nuestra lucha. O sea, una vez más, tratando de copiar la falacia marxista, la historia de Venezuela comienza a partir de Hugo Chávez. Pero en este caso, la historia de Venezuela va a comenzar a partir de Nicolás Maduro, porque ellos dicen que están retomando un hilo histórico que por supuesto se suspende. El hilo se retoma justamente en la medida en que sea el chavismo pues el que está al frente pues del gobierno y del Estado venezolano. Luego, en el párrafo siguiente, hay otra serie de consideraciones donde dice este proyecto, y lo voy a leer porque yo creo que es importante. Hay una referencia acá que dice, hoy, lo leo, ¿no? Hoy como pueblo venezolano, en las condiciones mundiales actuales de crisis terminal del capitalismo y de construcción impostergable del socialismo, nos asumimos como patria bolivariana socialista para reconstruirnos como una sociedad humana, democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural, constituyéndonos en un Estado popular, democrático, de derecho y de justicia social, con la forma de República Bolivariana de Venezuela. Bueno, esta manera de regurgitar pues toda la retórica, la habitual retórica chavista, en primer lugar, esa consideración de que el capitalismo está en una crisis terminal es otra consideración, es una valoración absolutamente ideológica, coyuntural, que no tiene espacio en una constitución política. La construcción impostergable del socialismo es el proyecto político según lo que se ve del chavismo, de manera que los venezolanos no estamos obligados a abrazar esa manera, digamos, parcial como ellos la plantean, muchísimo menos estamos nosotros dispuestos a aceptar una supuesta patria bolivariana socialista, de manera que, y menos aún, configurada sobre una supuesta realidad multiétnica, pluricultural, porque se estaría pues prácticamente admitiendo que se hace una constitución pensando no en los venezolanos, en la gran mayoría o en la totalidad de los venezolanos, sino pensando, haciéndole concesiones a menos del 1% de los venezolanos, que serían esas comunidades indígenas que aún sobreviven, pero que aun mereciendo todo el respeto que deben merecer y reconociéndoseles el espacio que se les debe reconocer, no puede ser por la vía de la excepción que el respeto a esas etnias indígenas signifique imponer el estándar para el 99.9% de los venezolanos. De manera que nosotros no caemos en esa trampa de que para reconocer los derechos indígenas entonces hay que someterse a un estándar que es históricamente inexistente. Luego hay una serie de alusiones
a un supuesto principio de centralización política y desconcentración administrativa, que no es sino una manera retórica, pues de enmascarar la intención que tienen de concentrar toda la decisión del poder político, por supuesto, en manos del gobierno, pero ellos lo llaman poder popular, ¿no? Y quizás una de las cosas más reveladoras de este adefesio que intenta aprobar el chavismo es la eliminación del rango, de la categoría de ciudadano y de persona para ser sustituido por el de ser humano. Esto es algo que merece especial atención y que me propongo analizar en los próximos días, porque pareciera que los chavistas están pensando en hacer una constitución que asegure que Venezuela regresa a la época de las cavernas y, peor aún, que la barbarie va a tener ahora rango constitucional.